presenta Claro. Empresarios de acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. En el programa de hoy vamos a hablar del agro. ¿Cómo cierra el sector agrícola y ganadero este año 2024? Una de las preguntas que nos va a responder Agustín Silva Masucci, que es socio director de Agrocapital. ¿Cómo se gobiernan las empresas en Uruguay? Vamos a tener un panorama completo de gobernanza en las empresas en nuestro país con Rosario González Stewart, que es directiva del Círculo para la Mejor Gobernanza de las Organizaciones. Además, vamos a contar con el análisis del doctor Ignacio López Viana en el espacio Boletín Laboral. Bien amigos, y como lo anunciábamos en los titulares del programa, los contenidos que vamos a desarrollar hoy, vamos a hablar de la gobernanza en las empresas. Y qué mejor que hablar con una referente en nuestro país, que es Rosario González Stewart, que es directora externa y asesora de directorios, es directiva de CUGO, del Círculo para la Mejor Gobernanza de las Organizaciones, es una organización recientemente creada. Pero Rosario tiene experiencia aquí en Uruguay de este tema hace muchos años, y lo que hablamos fuera de cámara es que ahora la gobernanza está teniendo como más prensa, ¿no? Más visibilidad. Bueno, bienvenida primero. Un gusto tenerte. Muchísimas gracias, Tatiana, por invitarme a este programa que trata temas tan relevantes. Bueno, con respecto al tema de la gobernanza en Uruguay, digamos, es un tema que se está tomando como mayor conciencia, digamos, mayor difusión. Aunque a nivel internacional es un tema que tiene ya una larga trayectoria, ¿no? Ayer, Rosario, antes de seguir conversando, quería hacerte una puntualización y pedirte, ¿no? Que para quienes están del otro lado, obviamente tenemos un público muy quizás interesado en estos temas, pero hablar de la gobernanza en sí, ¿de qué estamos hablando? Digo, ¿no? Porque refiere a gobierno y quizás lo tenemos más en la mirada de algo vinculado a lo político, pero también a las empresas. Sí, a las empresas y en las familias, o sea, a los grupos económicos. O sea, cuando hablamos de gobernanza, hablamos como de un sistema, un conjunto de sistemas y estructuras que se articulan y se relacionan para cumplir objetivos. Entonces, cuando hablamos de estructuras en una empresa, hablamos los tres órganos que son los más típicos, que es los dueños, los socios, los accionistas, los directores o el consejo de administración, como se llaman en algunos otros lados, y lo que vendría a ser la gestión y la alta gerencia. Entonces, esos tres órganos son las estructuras de las empresas. Y para gobernar, o sea, las empresas, hay procedimientos, hay políticas, hay sistema de presupuestación, sistema de control, sistema de dirección. Entonces el gobierno lo que hace es apunta esas estructuras con esos procesos y esos sistemas al cumplimiento de los objetivos de las empresas. Entonces es como organizar, porque cuando vos hablas de empresa o hablas de emprendimiento hay tres elementos que se tienen que dar. Primero tiene que haber, digamos, una iniciativa, ¿no? Alguien que viene y dice yo quiero hacer una determinada cosa, después viene el tema del dinero, es necesario tener el capital para hacerlo o conseguirlo, para poder cumplirlo, y después viene lo que vendría a ser como el poder, la facultad que tiene el dinero, la iniciativa de hacer que las cosas pasen. Pero eso es como el emprendimiento. Y después cuando decís, bueno, pero yo voy a llevar este emprendimiento hacia la realidad, hacia la acción, y bueno, te tenés que estructurar. Hay que gobernar esos elementos. Tenés que conseguir quién lleve a cabo esa dirección y quién la ejecute. Entonces esa articulación, ese relacionamiento entre el directorio, el accionista, los que están en la alta gerencia, los stakeholders, los grupos de interés, la alineación de todo ese relacionamiento es lo que se llama gobernar, gobernanza en las organizaciones. Clarísimo, mejor explicado imposible. Es una verdadera clase de nivel lo que nos ha realizado Rosario y seguramente sea esta entrevista. Entonces, te adelantabas un poquitito ahí al comienzo y yo te interrumpí para hacer esta puntualización, pero es interesante saber qué está pasando en las empresas en nuestro país, ¿no? Obviamente son muy variadas, el menú es variado, pero allí quizás algunas conclusiones nos puedes acercar. Bueno, yo primero como un panorama un poco ahí, una impresión así que tengo, y después sí te podría compartir algunos datos, ¿no? de una fotografía que sacamos en CUGO, en el Círculo.
Yo para mí hay una conciencia de la importancia que tiene el tener decisiones estructuradas, procedimientos, políticas, reglamentos, y lo importante que es para los resultados de la organización tener todo eso. Pero yo te diría que de la conciencia hacia la acción falta un trecho importante. ¿Qué quiere decir esto? Se necesitan como cambios estructurales en las empresas para que esas cosas sucedan. No alcanza con decir, bueno, yo tengo un CEO, un gerente que sabe muy bien cómo dirigir o cómo hacer que las cosas sucedan, digamos, en la empresa con su equipo, un directorio que, bueno, tiene conciencia de qué es hacer una buena práctica de gobierno. No, hay que estructurar el directorio en su composición. Tienen que saber bien cuáles son sus funciones y cuáles no son sus funciones. Lo más importante es saber qué es lo que no debe de hacer. Y después tengo que tener un buen equipo para que me ejecute. Entonces, tenemos realmente conciencia de lo importante que es tener un buen directorio en una organización o un grupo de personas. Sabemos cuáles son sus responsabilidades. Sabemos qué es lo que tienen que hacer. Yo creo que quizás de libros sí, pero a la práctica no se estructura. O sea, que hay cambios estructurales que hay que hacer. Hay cambios estructurales. No basta con tener buenas personas que sepan y vayan a pelear, digamos, sino que la estructura, el cimiento debe de cambiar. ¿En qué aspecto allí es el que quizás está primando para que esto cueste un poquitito cambiar, ¿no? El hecho de que sean empresas familiares la mayoría, ¿qué es lo que influye? Ahí yo creo que es una de las funciones que tiene Cubo, que es el Círculo Uruguayo para la Mejor Gobernanza de las Organizaciones, una organización de profesionales muy interesados en estos temas de gobierno, que empezó en junio. Somos ya 90 y empezó hace nada. Justamente nuestra misión es ser la voz de la gobernanza en Uruguay, tratando de debatir, promover, difundir y promocionar también estos temas de las mejores prácticas de gobierno en todo tipo de organización, ya sea pública, privada, con y sin fines de lucro. Entonces, vos decís, ¿pero qué son estas buenas prácticas que ustedes quieren que las empresas empiecen a pensar y por qué son importantes? Y bueno, ahí es cuando vos decís, bueno, lo más importante cuando yo me paro es, ¿y yo para qué quiero la empresa? ¿No? ¿Cuál es mi objetivo? Después el director tiene que decir, ¿y yo cuál es mi rol? ¿Para qué estoy? Y el directorio tiene que sentarse sabiendo para qué está, a tomar buenas decisiones, ¿no? Sentarse a crear valor en las empresas. Entonces, si vos decís, ¿qué es lo que está faltando? Y bueno, nada, estamos contemplando cómo debe ser la composición de esas personas. ¿Sabemos cuáles son las funciones que tiene que tener ese directorio para cumplir con su misión? ¿Llevamos a cabo los procesos para poder cumplir bien esa función? Entonces, creo que esa estructuración de esa manera en cuanto a quiénes están, para qué están, y cómo deben funcionar, son de las cosas que no están claras y no se para mucho hablar. Y lo has dicho, las empresas familiares, digamos, en el mundo entre el 70 y el 90% son empresas familiares, pero en Uruguay el 80% según la Cámara de Comercio. Entonces el 80% y tienen desafíos que son muy específicos y muy relevantes con respecto a esto por su particularidad de los dobles sombreros, ¿no? Los roles, la confusión de roles, el que es dueño, es accionista, es director, es gerente general, y entonces cambiarse los sombreros para cumplir bien los roles, hay que hacerlo, hay que estudiarlo, Mientras tú hablabas, se me hacía muy gráfico todo lo que tú explicabas y quiero preguntarte a propósito de también cómo se relaciona el hecho de la gobernanza, la capacitación en estos temas dentro de las empresas, cómo se relaciona con las inversiones, ¿no? Porque yo imagino que quizás, tú decías, en el mundo está un poco más desarrollado y de repente vienen inversiones, ¿no? del extranjero y se ponen a buscar tipos de profesionales, ¿no? Por ejemplo, directores externos o gerentes y demás, y quizás
si tienen el concepto de gobernanza un poco más desarrollado, entienden que ese profesional sabe, de alguna manera, qué rol ocupa y demás. Entonces, ¿entiendes que este tipo de temas de la gobernanza influye en ese sentido, quizás en lo que vienen a encontrar o cuando buscan profesionales, empresas que hacen inversiones en nuestro país? Yo creo que es muy importante lo que estás diciendo y creo que la respuesta es que sí tiene su incidencia. Porque si tú tenés una empresa que está bien gobernada, bien organizada, con controles, con transparencia, con un equipo directivo que sabe qué es lo que tiene que hacer y lo hace, con reportes claros, con información, va a ser como mucho más confiable para el inversionista el poder entrar a ese tipo de empresa. Le genera otra seguridad. Esta empresa está bien gobernada, esta empresa sabe qué es lo que tiene que hacer, tiene sus procedimientos, tiene sus reportes, entonces a mí me da confianza, acá quiero entrar. Entonces, sí es importante y además ellos son como bastante más exigentes ya en todos los temas digamos, de regulaciones, incluso con respecto al gobierno corporativo, ¿no? En las exigencias nosotros en realidad no tenemos empresas abiertas, porque tienen muchas exigencias para las empresas abiertas, pero más allá de eso se empiezan a mirar, y bueno, ¿y cómo es la composición del directorio? Ese directorio tiene una composición de acuerdo a las necesidades de la empresa, es diverso. Cuando hablamos de diverso, ojo, no es que sí, importante que tenga mujeres y además hay estudios, sino que es diverso en algo que para ellos es muy importante, en directores independientes y en directores dependientes. Nosotros hicimos el Círculo Uruguayo, lo primero que hizo es, ¿y cómo está Uruguay en este tema de gobierno? Entonces sacó una fotografía, hicimos una encuesta el año pasado, que se presentó el año pasado, que fue una encuesta muy profesional, liderada por Cubo, pero que participaron 4 universidades, o sea, con investigadores, o sea, quiero decir que estuvo bien hecha para el mercado uruguayo, y ahí se mostraron, digamos, esas alarmas en cuanto a lo que tú decís, cómo es el gobierno en Uruguay, ¿no? Y en el tema de directores independientes, se vio que de todas las empresas, solo el 5.3% tiene directores independientes. ¿Y por qué es importante el director independiente? O sea, ¿por qué es importante que un directorio tenga una composición distinta? Es porque justamente ahí se toman decisiones importantes. No podemos pensar igual. Tiene que venir alguien de afuera, ¿viste? Y cortarte la inercia. Decirte, no, mira, ¿sabes qué? Yo, con total independencia, ¿qué quiere decir independencia? Que yo no tengo nada que ver con las acciones de la compañía, ni tampoco he trabajado en la gestión, por lo menos en los últimos 5 años. O sea, soy independiente. Trabajé en otra empresa y vengo de dar mi perspectiva. Yo vengo a decir, y soy profesional, y soy independiente de mi opinión, y soy objetivo. Yo tengo que decirte de que por acá no hay que ir, para mí hay que ir por acá, ¿no? Y ahí se genera la riqueza del diálogo. Entonces, si no hay una composición de gente que venga independiente, con objetividad, se puede correr el riesgo de seguir en la inercia de siempre y seguir al presidente o seguir a... No sé, en Uruguay lo que se suele tener es que el directorio es el consejo, es casi que el comité ejecutivo. Claro. ¿Qué es lo que pasa ahí en el comité ejecutivo? Que se sienta en un directorio que es de pares, no es jerárquico como en la gestión, a discutir temas relevantes. ¿Y tú qué crees que va a pasar? Si está el presidente y es mi jefe, ¿hasta dónde lo voy a contradecir? O sea, no hay una independencia si no tenemos... Entonces, yo creo que acá en Uruguay hay poco y en la región hay más del 37 Brasil, o sea, 40 y pico, o sea, hay más del 40% y en Estados Unidos el 70, 80%, o sea, la gente, eso se va tomando conciencia de la importancia que tiene el rol. Del director independiente. Del director independiente. Y ni te cuentan las empresas familiares, qué importante que es la conciliación sí, ahí es otro capítulo que seguramente hablemos y te convoque para hablar de ese capítulo. Capítulo empresas familiares es un capítulo. es un capítulo apasionante, aparte. Sí, sin duda. Y allí preguntarte, ¿no? Para ir finalizando, Rosario, y desde ya te extiendo la invitación al próximo ciclo de empresarios de acá para seguir hablando de estos temas que son relevantes para el mundo empresarial. ¿Cuáles serían, si tuviésemos, imaginemos un semáforo, ¿no?
¿cuáles serían las luces rojas, las amarillas y las verdes de la gobernanza en lo que tú observas de las empresas en Uruguay? Empezamos, si querés, con la roja. A mí lo más relevante para mí tiene que ver con la composición del directorio. ¿Por qué? Porque el directorio lo que tiene que hacer es mirar los temas de futuro. O sea, tiene que mirar la estrategia, el tema de futuro, los temas que son excepcionales, la ética y la cultura, riesgos y algunas cosas más, ¿no? Entonces tienen que mirar las cosas de futuro y del contexto, ¿no? No pueden mirar lo ordinario, eso es para la gestión. Y si lo mira mal, la empresa puede terminar muy mal. O sea, el directorio es muy importante. Entonces, si vos no tenés una composición, ¿y cuál es la luz roja acá? Es que en realidad se suelen elegir directores porque buscan gente de confianza. La confianza es importantísima, pero tú tenés que mirar las habilidades, las capacidades, las trayectorias. Y lo más importante, ¿qué necesita la empresa para cumplir su objetivo? ¿Qué perfil necesito? ¿Ah? Y bueno, y ese perfil tiene que tener las características de que tengan distintas miradas, porque ahí se tiene que discutir. O sea que para mí como semáforo muy rojo tiene que ver con la composición del directorio. Amarillo yo te diría que hay un aspecto que salió, que a mí me llamó mucho la atención, y tiene que ver con esta de la función, y es que en realidad, está bien. O sea, ¿vos para qué querés un directorio? Para que cumpla las normas, los procedimientos, la ética. Dicen que las mujeres en el mundo son las que en los directorios que están las mujeres es donde más se cumple este indicador de ética y cumplimiento. Por eso es que somos muy así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando tú preguntas, ¿y de qué hablan? Y hablamos de ética, de normas, de recursos humanos. Y la estrategia, que es hacia dónde voy, aparece ahí abajo. Entonces, luz amarillo, está bien las normas, obviamente los recursos humanos, los colaboradores son fundamentales porque son los que hacen que las cosas pasen, pero no te olvides que tú estás ahí sentado para mirar el futuro de la organización. Entonces claro, la estrategia ponela dentro de la mesa y del contexto. Y como verde, y me gusta mucho que así sea, te diré que en la encuesta salió que el uruguayo le gusta discutir en forma exhaustiva. Y somos apasionados. Somos apasionados. Y ¿sabes qué? La mejor manera de tomar decisiones en los directorios es por consenso. Consenso, ¿qué quiere decir? O sea, tú me planteas A, yo te planteo B, construimos, discutimos, conversamos, discussion en inglés, ¿no? Conversamos y construimos esa tercera alternativa y todos decimos de acuerdo. Y cuando decimos de acuerdo, todos nos vamos contentos detrás del cumplimiento de eso. Entonces, eso de votar 13-2, no, eso deja resentimiento. Entonces, el consenso y el debate es una luz muy, pero muy buena de Uruguay que salió en la encuesta. Nos gusta llegar a un consenso y debatir las cosas. Qué interesante, qué interesante. Bueno, Rosario, desde ya te repito, estás invitada para el próximo ciclo porque me quedaron temas por hablar, sin duda. Rosario González Stewart es directora externa, asesora de directorios, lidera su propia empresa también de asesoría en todos estos temas, es directiva del Círculo para la Mejor Gobernanza de las Organizaciones y ya vimos durante toda la nota el expertise, la información que fuimos compartiendo de Rosario. Gracias por venir aquí al programa y estás invitada para otra ocasión. Bueno, estaré por acá. Muchísimas gracias.